que nos trae los evangelios, descubrir sus virtudes y descubrir aquellas cosas que a nosotros los catequistas nos pueden servir mucho para que sea nuestro modelo de los catequistas. Aprender del Señor que a través de la vida de San José quiere enseñarnos también. Y fijémonos una cosa, para poder descubrir en qué nos sirve de modelo en nuestra vocación, misión de catequistas, vamos a ir mirándolo a San José desde lo poquito que nos trae el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16, nos dice, este es José, el hijo de Jacob. Después de ese enunciado de toda la genealogía de Jesús, justamente termina la genealogía diciendo, y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. ¿Quién es José entonces? El hijo de Jacob. ¿Quién es José entonces? El hijo de David, según nos lo dice también Lucas 1:27 y también en el capítulo 2, versículo 4. Descendiente de David, de la línea de la descendencia de David. Originario de Belén, la ciudad de David. El signo de ese rey vencedor, de ese rey agradable a Dios en la historia de la salvación. Anticipo del Rey de Reyes, que se llama Jesucristo el Señor, que nació en Belén de una mujer virgen. Por eso José, cuando leemos este capítulo 1 de Mateo, con toda la genealogía de Jesús, esa sarta de nombres tras nombres, descubrimos a José como el hijo de esta humanidad, de esta historia. Nosotros también tenemos una historia. Si nosotros hacemos el árbol genealógico también vamos a encontrar un montón de nombres, pero también un montón de miserias, de gracia, de cosas lindas y no tan lindas en la historia de nuestra vida, en la historia de nuestra familia, en la historia de nuestros antepasados, como ocurre con la genealogía de Jesús. Ahora bien, José, que es el hijo de Jacob, de la cual nació Jesús, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, es el que se mete, hijo de esta historia y de esta humanidad, y que el Señor quiere elegirlo como ese padre para su hijo Jesús. José está en el proyecto salvador de Dios. Fijémonos una cosa, Jesús asume nuestra realidad humana. Jesús asume nuestra realidad humana, nuestra historia, no la niega, sino que al contrario, la redime con su muerte redentora. Nosotros también queremos dejarnos redimir por este Jesús. José está en el proyecto salvador de Dios. Dios lo llama con su propio nombre, nos ha llamado a nosotros. El mensajero de Dios, escuchamos el Evangelio según San Mateo, proviene del Espíritu Santo.
lo llama por el nombre. Como cada uno de nosotros hemos sido llamados por nuestro propio nombre el día de nuestro bautismo. El día en que el Señor nos ha regalado una vida nueva. Llamados por nuestro propio nombre, por Dios, desde el día de nuestro bautismo. Dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 16, 18 al 25. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Cuando todavía no habían vivido juntos, ella concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa esta palabra. La hemos escuchado un montón de veces, a este Evangelio, un montón de veces. Pero cada vez resuena más fuerte también en nosotros. Porque José es el varón justo, según nos lo dice el Evangelio que acabamos de escuchar. Él es el santo, el que es fiel a la voluntad de Dios. La primera característica que lo describe a José es varón justo. San Alberto Magno comenta así: San José fue varón perfecto en lo referente a la justicia por la constancia de su fe, en cuanto a la templanza por la virtud de su castidad, en cuanto a la prudencia por la excelencia de su discreción, en cuanto a la fortaleza por la energía de su acción. Qué lindo, ¿eh? Qué fuerte. Es el varón perfecto, es el que lleva constantemente su fe, es el hombre que mediante la virtud de la templanza vive la castidad y con una profunda discreción vive la prudencia y una acción fuerte, enérgica. Jesús mismo nos dice en las bienaventuranzas, en ese camino de felicidad, en ese camino de santidad que nos propone: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Y esa justicia se hace realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones, y que se expresa también buscando justicia para los demás, para los pobres, los más débiles. Justicia podemos decir que es el hombre justo, el sinónimo de el hombre fiel a la voluntad de Dios en toda la vida. Si le damos un sentido muy general, nos damos cuenta que es también esa justicia con los más pobres y desamparados. Y José, viviendo esa pobreza, también
acoge en su corazón este misterio que Dios le presenta. Nos damos cuenta también que José tiene un proyecto personal de vida. Él estaba desposado con María, pero bien sabe él que ese proyecto personal de vida está también en ese proyecto amoroso de Dios, porque Dios no rechaza jamás, ni prohíbe jamás, ni va en contra jamás de la libertad del hombre. Él está comprometido con María, es el esposo de María de la que nació Jesús, escuchamos en el Evangelio. Pero ante las circunstancias se confunde. ¿Cuáles son las circunstancias? Porque María quedó embarazada y sin que él tuviera nada que ver. Y entonces, cuando se enteró de que su prometida, su esposa, estaba embarazada y él no tenía nada que ver, en esas circunstancias queda perplejo, no lo entiende, pero no reacciona violentamente, no usa los criterios humanos, no se deja llevar por los impulsos, porque podría haber hecho cualquier cosa frente a estas circunstancias. No. ¿Qué hace José? ¿Qué nos dice el Evangelio? Pensó, discernió, decidió, no entendiendo esto que ocurría en la vida de María y desde el proyecto personal que él tenía con ella, decide abandonarla en secreto, decide respetar estas circunstancias que no las entiende, pero discierne desde el querer de Dios, desde el amor profundo que le tiene a su prometida. José, que pensó, discernió, decidió, nos enseña también a nosotros que ante circunstancias difíciles, adversas, que no entendemos, tenemos que aprender a parar un poquitito. Tenemos que aprender a pensar, a discernir, para recién decidir, a no actuar impulsivamente. Y en esto, queridos catequistas, no nos tenemos que dejar llevar por criterios humanos. No nos tenemos que dejar llevar por nuestros impulsos. Fijémonos, cuando no entendemos las circunstancias, cuando vemos que el proyecto que yo tenía de repente se me tambalea, tengo que parar un poquitito, pensar, discernir para poder decidir y escucharlo a Dios. ¿Qué es lo que hace José? Porque enseguida, cuando él decide abandonar en secreto a María, el mensajero de Dios se hace presente y le habla a José, lo trata por el nombre. José, no temas tomar a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y José escucha al mensajero de Dios, a este mensajero de Dios que le revela, que le da a conocer el designio amoroso de Dios. Y en ese designio de Dios encuentra plenitud su propio proyecto personal. Porque no le dice despedir a María, vos tenés que hacerte un lado, vos tenés que salir de aquí de la escena. No. Y has decidido mal, José, retirarte de la escena y en secreto separarla a María. No, José, te tenés que meter en el proyecto tuyo personal que vos tenías, chango. Está dentro del designio amoroso de Dios, no a tu manera, sino a la manera de Dios, pero no te va a negar el proyecto, sino que alcanza plenitud. Por eso le dice, no temas tomar a María tu esposa. Así es Dios con nosotros. Catequistas,
descubramos ese proyecto amoroso de Dios que siempre es proyecto de amor, de bondad, de plenitud. Y descubramos en ese proyecto de Dios nuestro propio proyecto. Y descubramos cómo alcanza plenitud en ese querer de Dios. Porque eso es lo que Él quiere para nosotros, lo mejor. Y no va a negar nuestra libertad. No va a ir en contra de nuestra libertad. Como tampoco lo fue de María. ¿Se acuerdan? Cuando el mensajero de Dios, el ángel, le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. ¿Cómo puede suceder esto? Yo no tengo relación con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La virginidad tuya va a estar preservada siempre. El proyecto personal de María es respetado y llevado a plenitud por el proyecto amoroso de Dios. Respeta su virginidad, su decisión de virginidad, pero a la vez le lleva a su plenitud haciéndola madre y madre del Salvador, del Hijo de Dios. Qué fuerte es esto. Qué importante que nosotros aprendamos esto también, a escuchar al mensajero de Dios, que lo escuchemos a Dios, que tengamos el oído atento. Queremos vivir de cara a Dios, de cara al proyecto de Dios nuestra vida. Queridos hermanos, aquí en Tucumán decimos el lema por este año de San José, este año pastoral de San José, decimos: abiertos a la palabra y valientes en la acción. Queremos escucharlo a Dios, estar abiertos al designio amoroso de Dios. Ahora bien, José no tan solo escucha, porque ya sabemos, nosotros los catequistas, que Pablo nos lo ha enseñado, San Pablo nos ha enseñado, que la fe entra por el oído. Entonces, cuando escucha José ese designio de Dios, ese querer de Dios, eso que Dios quiere para su vida, para la vida de su Hijo Jesucristo, ese proyecto amoroso de salvación para María, para la humanidad, José le cree a Dios, le cree al ángel de Dios, le cree al mensajero de Dios, y por eso lo lleva a la práctica. María responde: hágase en mí según tu palabra, he aquí la servidora del Señor. José en silencio simplemente hace lo que el ángel del Señor le había ordenado. Pone por obra esa palabra, creyendo, compromete toda la vida. Es lo que recién escuchábamos en el Evangelio que nos ha leído Fátima. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y estos, mis discípulos, los que escuchan la palabra, los que son discípulos oyentes y creyentes, los que han escuchado la voz, los que han escuchado el llamado, los que han sido llamados por el nombre y nos hemos decidido a seguirlo, los que hacemos la experiencia de intimidad con el Señor, chicos, pero la ponemos en práctica, vivimos a la luz de ese designio de Dios, de ese querer de Dios, de esa voluntad de Dios, como José, como María. Qué linda la palabra, ¿eh? Cómo nos confirma la palabra del día de hoy en esto que estamos hablando de José. Porque así como lo decimos de María, lo decimos de José y lo decimos de cada uno de sus discípulos y de cada uno de nosotros. Porque hemos sido llamados, amados por el Señor y a la vez misionados para llevar a cabo la obra de la redención, su designio de amor. José es el hombre de fe que le cree a Dios y cree a su designio de amor, aunque parezca una contradicción. En esto es modelo para nosotros también, queridos catequistas. José es el que a través de los 4 sueños que tuvo, nos dice el Papa Francisco, descubre esa revelación de la voluntad de Dios
y le hace caso. No, los sueños son, entonces déjalo pasar. No, Dios se revela a través de estos sueños de José y José le hace caso a Dios. No temas tomar a María tu esposa. Hizo lo que el ángel del Señor le había dicho. Toma a la madre y al niño y llévala a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Y lo hace. Y cuando muere Herodes, volvete desde Egipto, volvé. Y él toma al niño y a la madre y lo vuelve. Y después el otro sueño que como estaba Arquelao en Belén, en Jerusalén, andate a Nazaret. Y lo hace. Esos sueños, esos medios que Dios usa para revelarnos su designio. Lo escuchemos, estemos atentos. Estamos en esta etapa de la Asamblea Eclesial Latinoamericana con un tiempo de escucharlo a